Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza ONASPO TV a través de la red, llegando a cada rincón del país. ¿Y en qué día además, no? Feliz día para todos los trabajadores, un 1 de mayo, que bueno, nos invita a un montón de cosas, ¿no? Que ya con Daniel vamos a estar hablando en algunos minutos, porque los activos son parte de esta historia, son parte de este eslabón que culmina justamente cuando el activo se jubila, ¿no? No culmina, es una etapa más, muy importante. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas mañanas. Buenas mañanas, estoy bien en este día tan particular, de tanta significación, en un país como el Uruguay, donde tiene desde hace muchísimo tiempo trabajadores organizados, sindicatos. Digo, con la inmigración que vino de Europa, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que trajo grandes contingentes de trabajadores de la vieja Europa, claro, que venían a desembarcar acá a nuestras costas y que el Uruguay los recibió dentro de las características de aquella época y que trajeron junto con sus valijas y sus equipos de trabajo y todo eso, vinieron con la experiencia de lo que era el movimiento sindical en la vieja Europa. Y entonces, este 1 de mayo, que luego se fue desarrollando la implementación de la organización sindical, favorecida con algunos gobiernos, por ejemplo, con el gobierno de José Valle Ordóñez, posibilitando con las ideas más modernas de la época la organización, y un movimiento sindical que tempranamente estuvo, digamos, participando en la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores de manera organizada, y que fue evolucionando de acuerdo a lo que evolucionó el trabajo, la industria, en fin, con las características del Uruguay, ¿no? Y con la producción del Uruguay. Y entonces el Uruguay es así porque, por ejemplo, nosotros tenemos en el Cerro una barriada donde las calles del barrio, del Cerro, gran parte de ellas tienen un nombre de países, ¿no? Esa mirada siempre hacia el exterior, esa mirada de tratar de atender, de recibir a las distintas grupos, porque por distintas razones venían para la Argentina y para el Uruguay. A veces hay mucha experiencia de gente que estuvo primero en Argentina y después vino por Uruguay, o al revés, gente que estuvo en Uruguay que después se fue por la Argentina, producto de aquel movimiento que había en aquella época. Y bueno, y la experiencia, ¿no?, del movimiento sindical, que siempre tuvo esa fuerte impronta internacionalista, por la llegada de tantas experiencias, de tantas nacionalidades y de tantas ideologías de trabajadores de distintas partes del mundo que traían esa experiencia, ¿no? Y que luego se fue reproduciendo en nuestro país, y que fue lo que hizo ese proceso de unidad tan particular que se ha dado en nuestro país, y que junto con ello, bueno, los 1 de mayo siempre fueron fechas muy importantes, y se han recogido las banderas de los mártires llamados de Chicago, los acontecimientos de aquella época, en aquella ciudad de Estados Unidos, una ciudad industrial, también con la incorporación de muchísimos trabajadores de muchas partes del mundo, pero también en particular de Europa. Se está cumpliendo 136 años de lo que fue los acontecimientos llamados de Chicago, que producto de una gran represión terminaron siendo eliminados, ajusticiados, lo que luego se dio en llamar los mártires de Chicago, que fueron detenidos, digamos, por defender los principios, los derechos, los intereses
de los trabajadores de aquella época, pero que evidentemente había un movimiento internacionalista que estaba en muchas partes del mundo, que era la lucha por bajar el horario de trabajo. Una de las consignas de aquellos acontecimientos fue la movilización y la lucha por las 8 horas. Claro. Cuestión que muchas veces hoy cuesta entender que hay que cumplirlo y a veces genera dificultades. Nosotros, por lo tanto, en un día como el de hoy, la ONASPU, jubilados que representan los jubilados y pensionistas, que son trabajadores del ayer, que conocen toda esta situación, que no es solamente para los uruguayos, los trabajadores uruguayos, no es solamente una reivindicación o algo lejano, sino que también en el Uruguay los trabajadores organizados en nuestro movimiento sindical, en cada una de las organizaciones sindicales, cada vez que fue necesario supieron estar a la altura de los acontecimientos. Lo último y lo más destacado y lo más reciente, y que en pocas partes del mundo, y es muy difícil encontrar situaciones similares, los trabajadores organizados en la CNT y luego en el PIT-CNT enfrentaron con una huelga general un golpe de Estado, ¿no? Es decir, fue la fuerza que cuando se disolvió las cámaras, aquel 27 de junio del 73, los trabajadores iniciaron a las 6 de la mañana la huelga general con ocupación de los lugares de trabajo. También participaron los centros estudiantiles, la Universidad de la República, en fin, fue seguida por una inmensa porción de nuestro pueblo que respaldaron esa experiencia. Luego en la posterior lucha contra la dictadura, por la denuncia, por hacer que apareciera la libertad, los verdaderos razones por las cuales se había hecho aquella huelga general y por qué había la resistencia que nunca dejó de estar, hasta que se crearon las condiciones, también en un gran 1 de mayo, realizado por lo que fue la reorganización de los trabajadores hasta donde se podía admitir, porque no se podía usar los mismos nombres de las organizaciones que existían antes, en el momento del golpe de Estado, pero que siendo la esencia lo mismo, hubieron aquellos grandes acontecimientos donde los trabajadores tuvieron un gran papel, como fue el obelisco, como fue, digamos, el 1 de mayo del 83, que se colmó de gente en un acto formidable de los trabajadores, acompañado por otros sectores del pueblo, que allí en la zona del Palacio Legislativo, es decir, todo eso era un mar de gente. Entonces, también luego en seguir avanzando, en ir sanando las heridas que quedaron de ese periodo tan duro para los trabajadores y para el pueblo en general, para nuestro pueblo en general. Esa continuidad de los trabajadores siempre participando y muy por encima de lo que es la lucha meramente economicista, o sea, por las reivindicaciones más inmediatas, sino también siempre pensando en las reivindicaciones a corto, mediano y largo plazo, que tiene que ver con la suerte, con los intereses del conjunto de la población. Una de ellas es la seguridad social. Por ejemplo, cómo el movimiento sindical ha estado siempre involucrado en la defensa y en el avance de los derechos de una sociedad que ha ido cambiando con el tiempo y que plantea nuevas necesidades, nuevos requerimientos, nuevas políticas, y con una gran grandeza, valga la redundancia,
de los trabajadores organizados que siempre han puesto por encima de todo el interés general, y entonces han luchado por un poco más allá de lo que es lo meramente economista directo, sino que han tenido siempre un programa avanzado en cuanto a las transformaciones, no solamente para los trabajadores, sino para el conjunto de nuestro pueblo. Y en ese sentido es que los jubilados y los pensionistas, que hemos atravesado en distintos momentos de la historia del país, que hemos vivido esta situación, naturalmente que esto nada nos es ajeno, y en el día de hoy estaremos en todos los lugares donde hay movilizaciones participando con la bandera de ONASPO, con las reivindicaciones, porque tenemos mucho en común. Los trabajadores que hoy están en actividad están a la expectativa, ya aquellos que ya tienen cierta edad, de qué va a pasar con la seguridad social, qué seguridad social van a encontrar cuando se jubilen. Es decir, no nos es ajeno toda esa realidad, pero además porque hemos aprendido por esa gran lesión que generaciones y generaciones de trabajadores, desde aquellos extranjeros llegados en las primeras épocas del país, hasta haber atravesado por tantas circunstancias, hemos aprendido que la lucha es en general por los intereses del conjunto de los trabajadores, de los que viven de un ingreso fijo, de los que, digamos, tienen que estar permanentemente en la disposición por llevar adelante esas banderas que van pasando de mano en mano de las distintas generaciones de trabajadores en distintos momentos del país. Bueno, han estado a la altura y por lo tanto para los jubilados y los pensionistas es natural que en un día como el de hoy estemos participando en las movilizaciones que se realizan en muchas partes del país, cuyo epicentro, como siempre, no por una cuestión de ser la capital, es en Montevideo, donde se espera que el día de hoy haya una gran movilización por una plataforma reivindicativa que es perfectamente compartible por los trabajadores, por los jubilados y los pensionistas, pero por la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Entonces, nosotros esperamos que esto sea realmente así, porque nosotros estamos preparando una movilización propia. Antes de la pausa, Daniel, tú decías al comienzo algo muy importante, nos hablabas de reconocimiento de derechos, las 8 horas. ¿Cuántos los trabajadores han luchado para que habían dos sectores que estaban postergados, que a veces se excedían las 8 horas, ¿no? El sector rural y el doméstico, ¿no? Efectivamente, era un sector que estaba muy postergado y que en los últimos años se incorporaron también con esos derechos. Hoy tienen hasta su día, trabajan 8 horas. Todo aquello que se dijo de que en el campo no se podía trabajar 8 horas quedó por el camino, es decir, no era la realidad. Es el ganar en dignificación para el trabajador, el de tener una vida en la cual no solamente importe determinadas costumbres, sino que es posible con buena voluntad, con inteligencia, con apertura, posibilitar que los trabajadores puedan tener su día. Bueno, hay otros sectores también que antes era en un periodo de la historia del país, los grandes superficies abrían sus puertas el 1 de mayo. Y eso se ha avanzado y se ha logrado que no se abra porque es posible y no perjudica a nadie, favorece y nos hace mejor a todos. Hacemos una pausa, Daniel. A la vuelta ya nos metemos en el 12 de mayo, ¿no? Es una jornada que pasó sin duda muy, pero muy importante. Vamos a ver también que está nuestra Roma 60 en circulación y una plataforma que ustedes van a escuchar ahora, van a ver en la pausa y a la vuelta, por supuesto, analizada con
Daniel Baldassari. Pausa y seguimos en UNASPU TV en este día muy especial, el Día de los Trabajadores. Los jubilados y pensionistas nos movilizamos. Suma tu presencia, juntos podemos. 12 de mayo, hora 10:30, concentramos en la Plaza Libertad, acto y oratoria frente al Ministerio de Economía y Finanzas, en el interior de acuerdo a cada realidad local. Por los derechos conquistados, por una vida digna. La plataforma de la UNASPU habla de ajuste y recuperación de las jubilaciones y pensiones de acuerdo a la inflación, continuidad de la Operación Milagro, continuidad del Plan Ibirapitá, plan de viviendas, soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social, tarifas públicas y de supergas a precios subvencionados, eliminación de tickets y órdenes para la salud, modificación de la primera franja que está exonerada de aporte por concepto de IAS, elevándola a 10 BPC. Continuidad y extensión del Sistema Nacional de Cuidados. Por esto y mucho más, el 12 de mayo a la hora 10:30 nos concentramos en la Plaza Libertad.